Hola David, ¿cómo estás? Hola Juanma, pues muy bien, aquí estamos. Muy bien, vamos a por otra tertulia de Enciende la Luz, que hoy traemos un tema gordo. Un tema muy bueno, sí. Gordo. Mira, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de indicadores para tus proyectos. ¿Por qué? Porque son algunos de los elementos que más nos piden a nosotros en la consultoría de forma reiterativa. Y creo que es uno de los temas muy candentes, porque es muy común y porque normalmente están súper desenfocados. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando llegamos a una empresa, al área que sea, normalmente al área de tecnología, pero esto aplica a cualquier lugar, en el caso en que midan algo, cuando les preguntas por qué medís lo que medís, llega la misma respuesta de siempre, y es porque aquí siempre se ha hecho así. Sí, bueno, porque aquí siempre se ha hecho así hombre, porque tenemos esta batería de indicadores y hay que medir, ¿no? Al final, lo primero que tienes que hacer, o la primera pregunta que te tienes que hacer antes de meterte en cualquier indicador es ¿para qué? Eso ¿Para es. qué quiero medir? ¿Por qué quiero medir? ¿Qué necesidad tengo? Que necesito datos objetivos que me permitan entender qué está ocurriendo. Porque si no, simplemente, pues bueno, voy a tener un montón de indicadores, mejores o peores, pero no les voy a sacar partido ni van a tener más utilidad que pues los tengo todos ahí, ¿no? Y qué bonitos quedan en la Claro, gráfica. claro. Entonces, dedicar esfuerzo en montar un sistema informacional al que no vas a utilizar ni ahora ni nunca, porque no tienes un propósito para ello, pues es una estupidez. Dedicas fuerza, dedicas recursos que podrías dedicar a sacar otras cosas, otro trabajo de mucho mayor provecho. Eso es. Y no Muy bien. vas a estar preocupado por unos indicadores que realmente tampoco entiendes para qué significas Claro, o eso la es. gente que tienes en tu equipo no entiende el propósito. Bueno, pues los tengo que hacer, pues los hago, ya está, muy bien. Pero Eso bueno, es. lo primero, Entonces, sí, perdón. te traigo cuatro preguntas que nos Sí. hacen, que nos hacen habitualmente, o bueno, a las que las empresas necesitan dar respuesta de una forma eficaz, de manera estándar, todas, sin excepción, ¿no? Y estos son preguntas que se hacen con mucha frecuencia a las áreas de IT. Voy a por ello. La primera, la gorda, quizá la principal, es ¿cuándo va a estar lo mío? Otra es ¿cuánto me va a costar esto? Otra es ¿por qué tardamos tanto en entregar? Y la última, ¿por qué tenemos tantas incidencias? Son algunas preguntas básicas, hay muchas más, pero son algunas preguntas básicas. Entonces, ¿qué es cómo lo trabajamos nosotros? Nosotros lo que hacemos cuando llegamos a un sitio, lo primero es preguntarles a qué van a prestar atención, a qué están prestando atención, qué es lo que les importa, ¿no? Porque desde lo que les importa nosotros somos capaces de establecer cuáles son las preguntas adecuadas. Sí, depende, probablemente depende del momento en el que estés, pues te interesará más entender cuál es tu capacidad de generación de trabajo, capacidad para entregar cosas. En otras, a lo mejor te interesa más entender los costes que te está suponiendo algo. En otras, la calidad de tu software. Entonces, dependerá del momento. Probablemente necesites unos indicadores u otros. Y eso es lo primero que necesitamos entender. ¿Qué es lo que más te duele ahora? Eso es. Primero, entonces, foco de atención. Luego, cuáles son las preguntas vinculadas a esos focos de atención. Y por último, ya, establecer una batería de indicadores que nos den respuestas a esas preguntas. Y ya después de tener la batería de indicadores, conceptualmente lo que habrá que ver es cuáles son las fuentes de información que van a nutrir esos indicadores y con qué frecuencia necesitamos esa información o tenemos que actualizar la información. Sí, porque además hay algo súper relevante, que tú puedes tener todos los indicadores que quieras, que como no se actualiza la información, no te sirven de nada. De hecho, te van a hacer más daño que bien. O sea, es preferible no tenerlos a tenerlos desactualizados, porque vas a tomar decisiones en base a información que no es correcta. Eso Entonces, es. para eso es preferible que no los tengas. Eso es. Entonces, por ejemplo, traigo aquí algunos preparados de los que hemos tenido que poner en marcha te voy a decir en muchas. Es que me gusta utilizar la generalidad, pero es que es prácticamente en todas las intervenciones que hemos tenido que hacer hasta ahora. Y es, para responder cuándo estará lo mío, hay dos aspectos clave, que no únicos, pero sí clave, que son la capacidad de entrega, como tú antes has comentado, y la calidad de la planificación. Porque para responder al cuándo estará lo mío,
tengo que hacer una proyección a futuro y una planificación de cómo voy colocando los distintos retos a los que se enfrenta el equipo o de las distintas funcionalidades que tiene que desarrollar, en este caso, un equipo de software, ¿no? Entonces, en términos de capacidad de entrega, ¿qué indicadores hemos puesto nosotros, por ejemplo, en marcha? Te cuento dos y ahora, si quieres, comentas tú algún caso específico que conoces de primera mano. Capacidad de entrega. Funcionalidad entregada por ciclo. Me da igual que uses Scrum o no. Y el ciclo puede Sí, ser un día, una semana, un sprint en el caso de que utilices Scrum o algo parecido, un mes, el ciclo que tú quieras, ¿no? Pero funcionalidad entregada por ciclo. Es decir, para saber cuándo estará lo mío, tengo que saber cuál es el ritmo que yo tengo de entregas por ciclo, de forma sostenida. claro. Y luego, cuál es la tasa de retrabajo. La tasa de retrabajo, por ejemplo, en términos porcentuales, es de las cosas que yo voy entregando, cuántas me vienen de vuelta. Cuántas me vienen de vuelta porque yo las considero terminadas, pero, oh Dios mío, aparece un bug, aparece una incidencia, aparece algo que no es una actualización como tal. No es que digas, mira, yo quería esto verde, me lo has entregado en verde, pero es que ahora lo quiero rojo. Eso es un evolutivo. Estoy hablando de retrabajo, yo esperaba esto, me has entregado otra cosa, tiene que volver para atrás, ¿no? Hay una no aceptación de la entrega. Eso es, eso es. Ahí te puedo decir que, por ejemplo, en algunos clientes, cuando hemos llegado al principio y tenemos que medir o ver estos indicadores, ¿no? Que lo que me están sirviendo, el primero sobre todo es para entender la capacidad que tengo de entrega, ¿no? ¿Cuánto soy capaz de entregar en un periodo? Para Mm, desde ahí poder empezar a hacer proyecciones, ¿no? Ya está. mm. Lo más sencillo y con lo que hemos arrancado de muchos es simplemente cuántas cosas, es contar. Oye, ¿cuántas funcionalidades entregas en una semana? 10 o 10. Ya está. Ujú. Y luego vamos evolucionando, ¿no? Que es lo que hemos hecho en la mayoría, ¿no? Que es evolucionar. Pues oye, no solo me interesa entender cuánto, sino probablemente también la complejidad que tiene, el riesgo y demás, ¿no? Entonces ya introduzco cosas como puede ser puntos de historia, ¿de acuerdo? Que evalúan no solo cuántas cosas entrego, sino también un poco el riesgo y ¿Cuál es el complejidad. peso de cada uno? Mira, llevo un ejemplo más sencillo. Esto es como decir, mi capacidad de entrega es como decir, ¿cuál es la capacidad real que tengo yo para comerme yogures? Y ahora, es verdad, y ahora dices, vale, lo primero es que mido los yogures, pero claro, el yogur puede ser el tamaño estándar de 125 mililitros, o pueden ser yogures de medio litro, o pueden ser yogures bebidos más pequeños. Entonces ahí es donde ya decimos, bueno, pues metemos otra variable más que nos indica Eso. la tipología del yogur. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay equipos, hay lugares, hay sistemas en los que esto se trampea, ¿no? Y yo puedo coger, abrir un yogur, digo, quiero entregarte muchos yogures, quiero comerme muchos yogures, y hago así, ra, 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 y suelto, otro, ra, 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 y suelto. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a contabilizar mis yogures, dices, oye, tío, aquí en este te has dejado la mitad, en el que te has dejado otro no sé cuántos, así que me lo das de vuelta porque no está terminado y tengo que volver a que terminarlo. Entonces, ese es el indicador de contraste, ¿no? Sí, Que te comentaba antes, que es la tasa de retrabajo, que eso es. es cuántos yogures me vienen de vuelta porque no me los he comido bien. Entonces, por un lado, metemos un indicador que nos va a decir cuál es la capacidad que vamos teniendo y un segundo de contraste para ver si esto es real Sí, o no es sí, real. sí, porque esto lo hemos hablado en otras tertulias, ¿no? Al final, todo el tiempo que yo no dedique a comerme el yogur entero, se lo voy a dedicar después. O sea, Efectivamente, eso es. las cosas como son. Tú tardas lo que tardas en comerte un yogur. Si tardas menos, una de dos. O te vas a tener una indigestión Eso es. o no te lo has comido entero. Eso Una de es. las dos. Y ya está. Eso es. Entonces, al final, todo el tiempo que, digamos, te trampees y lo entregues antes sin atender a los índices de calidad, ¿no? O a los estándares de calidad, perdón, ¿vale? Te va a volver. Claro. De una Bueno, forma u otra, te va a volver. y para responder a cuándo estará lo mío, además de todo esto, nosotros metemos otra dimensión más en términos de medición, que es la calidad de la planificación, ¿vale? Porque una cosa es que yo diga, vale, yo ya sé cuál es la capacidad real que tengo de entregar trabajo, de entregar valor. Eso es. La siguiente cuestión es, ¿cuál es de verdad, la fiabilidad que tiene una planificación que yo hago? Y para eso nosotros añadimos otros dos indicadores más,
y es la cantidad de trabajo planificado y entregado por ciclo. Es decir, si yo trabajo en ciclos mensuales, por ejemplo, es, bueno, pues yo para este mes preveo que voy a entregar 10 cosas y entrego 8 o entrego 2, ¿vale? Y luego, ¿cuál es la tasa de interrupciones? Que es la cantidad de trabajo asumido y no planificado. Puede ser que yo planifique 10 y entregue 2 porque me he quedado muy largo planificando 10 o porque he subestimado las 10, ¿vale? Puede ser también que en realidad yo tenga capacidad real para entregar esas 10, pero que me entre mucho trabajo no planificado y lo asuma. Lo tenga que Eso asumir o no lo tenga que asumir, que eso es otra discusión. Yo lo asumo, ¿no? eso Entonces, es, lo que me entra no planificado desplaza lo planificado. En cualquiera efectivamente. de los casos, esos son ya razones para entender por qué no estoy entregando. Ok. Entonces, ¿por qué esto es importante para nosotros? Porque el contraste entre el trabajo planificado y el trabajo entregado, lo que nos habla es de la calidad de la planificación. Si eso está tendiente, o sea, si la desviación tiende a cero o tiende a un valor muy pequeñito, porque siempre hay que dejar un poquito de margen, sobre todo cuanto Ujú. más grande es el ciclo, más margen tienes que dejar para ganar un poquito de cintura, ¿no? Entonces, cuanto más se acerca lo que yo planifico a lo que yo entrego, de mayor calidad es mi planificación, es más realista, ¿vale? Se acerca la previsión a lo que ocurre. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando eso no se acerca, hay que entender las razones. Y uno de los indicadores que nos ayuda a entender por dónde pueden ir los tiros es esa tasa de interrupciones, la cantidad de trabajo no planificado que estamos asumiendo que estamos entregando en ese mismo ciclo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si eso es alto, ya sabemos por qué la calidad de nuestra planificación es baja. Claro. Luego Sí. tenemos que entrar en las razones de por qué asumimos tanto trabajo no planificado, ¿vale? Pero esto ya es otra cuestión, Es claro. otra cuestión. Sí, Pero al si la final. tasa de interrupciones es baja, Ujú. o tendiente a cero, entonces la razón es que probablemente hayamos subestimado los elementos que hemos planificado. Sí, sí. Para mí principalmente estos dos indicadores me tienen que ayudar además de la calidad de la planificación, ¿no? A el tema de generación de expectativas, ¿no? Es decir, vale, yo con mi equipo soy capaz, como hemos dicho, soy capaz de entregar 10 en un periodo de un mes, ¿ok? Pero de esos 10 resulta que 5 los planifiqué al principio y 5 me han entrado por el camino. Eso significa que la mitad de lo que yo entrego va a entrar durante ese periodo en el que yo estoy midiendo, ¿vale? Entonces, cuando yo quiera decirle a alguien que hay de lo mío, Ujú. si lo hago bien, lo que yo debería decir, oye, yo aseguro que estas 5 cosas entran en este periodo y las entrego, porque luego el resto dependerá de si me entra algo fuera de planificación o no. Que no me entra nada, no te preocupes, que yo seguiré tirando de lo que tenga. Que entran cosas, pues será eso lo que yo haga, ¿no? Entonces me ayuda a entender esa variabilidad que tengo. Lo ideal es que intente que sea lo menos posible, pero sabemos que hay sitios y hay entornos en los que hay que convivir con una alta variabilidad y ya está, es así, por el tipo de negocio, por el tipo de equipo que tenemos o por la velocidad de cambio que tenemos con nuestros clientes. Por el motivo que sea, hay que vender, pero es súper interesante, como dices tú, entender la calidad de mi planificación para controlar las expectativas y sobre todo para entender de que, oye, una cosa es mi capacidad de entrega y otra cosa es cuánto puedo planificar en cada momento. Claro, entonces, si juntamos las dos cosas, Claro, esta es una base mínima, pero bastante sólida para poder dar respuesta a la pregunta ¿cuándo estará lo mío? ¿Y cuánto me efectivamente. va a costar? Efectivamente. Esas dos preguntas, ¿no? Fíjate, tenemos aquí otras dos. Voy un poco rápido porque quiero que esta tertulia, ya sabes, sea concisa y vaya al grano, ¿vale? ¿Por qué tardamos tanto en entregar y por qué tenemos tantas incidencias? Entonces, ¿por qué tardamos tanto en llegar? Creo que hay una medida básica, un indicador básico para nosotros, que es lo que nosotros llamamos el lead time del sistema, ¿vale? Sí. O nos vale también hablar de la edad del ítem, que es el tiempo que pasa desde que un ítem entra dentro del canuto de producción, o sea, una petición, Ujú. hasta que esa petición es entregada. Eso por un Eso. lado, porque eso nos da
pues eso, cuál es el tiempo medio cuando haces un agregado, ¿no? Nos da el tiempo medio que tardamos en entregar algo. Pero claro, ¿por qué tardamos tanto en entregar? Es otra cuestión distinta. Y la Efectivamente. vinculo mucho al por qué tenemos tantas incidencias. ¿Por qué tardamos tanto en entregar? Puede tener que ver con la cantidad de cosas que asumimos no planificadas, con el indicador anterior, pero también tiene que ver, en su mayor medida, con otro aspecto que está más vinculado a la tasa de retrabajo, como es, por ejemplo, el número de incidencias que tenemos, el número de incidencias por ciclo, la tasa de incidencias versus nuevo producto, es decir, cómo repartimos nuestros esfuerzos, si en resolver incidencias o en generar nueva funcionalidad o nuevo producto, cuál es la tasa que tenemos por ciclo también de resolución de incidencias y otro aspecto que habla de la calidad del código, que son herramientas de análisis estático de código, ¿no? Que nos habla de la calidad del código que estamos creando cuando hablamos de equipos que desarrollan software. ¿Por qué? Porque un código de baja calidad lo que va a hacer es que va a requerir mucho más tiempo de testing, tanto de lo nuevo como de testing de regresión, para asegurar que cuando tocamos un sitio o 18 para una funcionalidad, no estropeamos el resto del sistema. Claro, y sobre todo además nos va a decir cómo de complejo es modificarlo. Más allá del número de pruebas, es un software de mala calidad, probablemente le cueste a los programadores más tocarlo porque tengan que entenderlo, ¿vale? Y por otro lado, sobre todo, el número de incidencias lo que me va a indicar es la calidad de lo que entrego. ¿Vale? Todos sabemos que hay incidencias que son históricas, el llamado código legacy, que está ahí y ya está. Pero de lo que sí me puedo ocupar con estos indicadores es de que todo lo que yo genere nuevo, ese número de incidencias tienda a cero. ¿Vale? De nuevo, con el indicador del retrabajo más el número de incidencias que yo estoy generando por producto nuevo, tendré una idea muy clara de dónde estoy. Luego ya tendré que ponerme a ver por qué tengo ese número de incidencias y demás, ¿no? Habrá que buscar las causas raíz. Pero solo con esos dos ya tendré una idea bastante clara de si lo que entregamos tiene la calidad adecuada. Eso es. Y explica algunas cuestiones de por qué tenemos tantas, si son tantas incidencias las que tenemos o no, ¿no? Que a veces la creencia, bueno, pues no transcurre o no discurre por el mismo camino que los datos. Hay veces que eso sucede. Es cierto que el cliente o el usuario suele ser bastante avispado en general, ¿no? E intenta colarte carencias que él ha visto que no te contó al principio en la funcionalidad o en lo que necesita y te dice, es que esto no es lo que quería. No, es que no es lo que me has pedido. Entonces, eso no es una incidencia. Y eso hay que, verdad, que hay que controlarlo y tener mucho cuidado con ello, porque es algo que también hemos visto en la mayoría de la relación IT-negocio. ¿no? Claro, que ahí, por ejemplo, eso es un punto buenísimo, David, que hay que tener claro el sistema de catalogación de incidencias, lo tiene que tener claro todas las partes, qué es una incidencia y qué no, ¿verdad? ¿Qué es una incidencia y qué es un evolutivo? Eso es. O sea, una incidencia es, como tú pones el ejemplo, te lo he pedido verde, me lo has dado rojo, eso es una incidencia. Te lo he pedido verde, pero ahora me he dado cuenta que necesito un tono de verde un poco más oscuro, eso es un evolutivo. Eso es. ¿Vale? Y puede ser que en un momento dado, incluso lo que te he entregado, te des cuenta de que ya no lo quieres, no necesitas o no vale, no pasa nada. ¿Vale? Pero no me vuelvas loco porque, pues bueno, por otros temas, ¿no? Pero al final, con estos dos indicadores te va a ayudar mucho. Entonces, con esta batería tan pequeña, porque en realidad es una batería muy pequeña, vas a poder responder de una manera rápida a estas 4 preguntas que planteamos al principio, ¿no? De qué hay de lo mío, cómo de bien planifico, qué coste tienen las cosas y cómo de predecible soy, ¿no? Ya está. Y no estamos hablando de un porrón de indicadores. Claro, porque ¿vale? aquí hay otro tema que quería poner encima de la mesa, y es que a veces hacemos sobreingeniería, ¿no? Sí. Bueno, quizá no a veces. El ser humano tiene tendencia a la sobreingeniería. Entonces, hemos visto ya un montón de veces cuadros de mandos muy complejos que no valen porque tienen tantos datos que hace muy difícil poder procesarlos de una forma sencilla. Eso es. Nosotros recomendamos siempre optar por los esquemas más sencillos al principio
y dejar que la necesidad, las nuevas necesidades nos vayan marcando los siguientes pasos en el evolutivo de ese cuadro de mandos. Porque, como tú has dicho al principio, puede ser que haya indicadores que sean necesarios hoy y se conviertan en innecesarios mañana. Porque tengamos otras preguntas que responder, ¿no? Con más urgencia. Eso es. Mira, de hecho, ahí tengo un ejemplo de uno de nuestros clientes, ¿no? Que precisamente nos pidieron eso, ¿no? Indicadores con lo que ellos pudieran entender, pues eso, qué capacidad tenían, qué estaba ocurriendo, si cumplían además unos determinados niveles. Bueno, recuerdo ese caso y nos dijeron, oye, tenemos que dar explicaciones de esto, ayudadnos a montar un sistema que dé estas explicaciones. Entonces, es verdad que vimos todas las dimensiones que había, creo que llegamos a darle un juego de indicadores, de posibles indicadores, creo que teníamos hasta 30 y pico entre todas las dimensiones que había, pero al final, pues entre todos escogimos y quedaron principalmente 9, ¿vale? 3 que iban asociados a entender en cuanto a incidencias el nivel de servicio que se estaba dando, ¿no? De, oye, tipología de incidencias críticas. Tenemos que resolverlas en menos de un día. ¿Cuántas están dentro de eso? ¿No? Hay un SLA de toda la vida. Entonces, eran 3 indicadores para asegurar el cumplimiento del SLA en cuanto a incidencias. Luego, teníamos otro para entender la planificación, ¿no? Oye, planificado versus entregado, no planificado versus entregado. No planificado que no se ha entregado, ¿no? Pues bueno, entender lo que tú decías, la calidad de nuestra planificación. Y un tercero que era para entender cómo se distribuía el trabajo de los equipos, ¿no? Y se dividía entre generación de producto, resolución de incidencias y soportes eventuales a otras áreas, ¿vale? Con eso, ellos durante los últimos 2 años y medio han estado trabajando. ¿Qué ocurre? Que ahora ya hay alguno que no tiene sentido, entonces se está empezando a trabajar a quitarlo. Por ejemplo, ya tienen muy claro cuál es su distribución de producto, incidencia, soporte por sprint, porque ellos trabajan con Scrum. Entonces, no me hace falta eso. Ahora me interesa más entender la parte de producto, cómo se distribuye y otro tipo de cosas. Entonces, ese indicador le vamos a ir apartando y sustituirlo por otro. ¿Vale? Entonces, y con eso, ellos han sido capaces de mostrar a la compañía el por qué tardan lo que tardan y cómo realmente lo que están haciendo es la capacidad que tienen. Y ojo que no es nada poco. Vale, entonces, en resumen, yo de esta tertulia saco 2 claves. Una es, la primera quizá, dejemos de hacer tanta sobreingeniería cuando hablamos de indicadores. Vayámonos a algo sencillo, a un cuadro sencillo que nos dé información básica y dejamos que las futuras necesidades nos vayan marcando el camino tanto para incluir nuevos indicadores como para excluir algunos que ahora son relevantes para nosotros, pero que luego pueden dejar de serlo. Y 2, segundo punto, hay que empezar por las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que yo quiero resolver y cuáles son los indicadores que me van a dar respuesta a esas preguntas? Y aquí hemos traído varios ejemplos. Por ejemplo, frente a la pregunta de cuándo estará lo mío, a nosotros nos ha funcionado siempre muy bien medir cuál es la cantidad de funcionalidad nueva que se entrega por cada ciclo y cuál es la tasa de retrabajo que tenemos. Eso asociado a la capacidad de entrega y asociado a la calidad de la planificación, trabajo planificado y entregado por ciclo y tasa de interrupciones o trabajo no planificado que hemos aceptado también en ese ciclo. Con esos 4 indicadores, súper sencillos de medir además, somos capaces de responder cuándo estará lo mío y cuánto me va a costar. Efectivamente. Y no hay que hacer más reingeniería. No necesitas mucho más para empezar. Eso es. Y luego, cuando queremos entender un poco más de por qué tenemos tantas incidencias o por qué tardamos tanto en entregar o de dónde viene esa tasa de retrabajo, incluso a veces, hablamos de número de incidencias que tenemos, número de incidencias por ciclo, que son 2 indicadores diferentes, tasa de incidencias entregadas versus nuevo producto. Bueno, ahí es que, claro, se nos abren muchas posibilidades. Pueden ser generadas, etcétera. Bueno, aceptadas. Ahí depende de lo que cada uno quiera medir. Tasa de resolución de incidencias y luego los indicadores que nos dé, por ejemplo, una herramienta de análisis estático de código para hacer analítica sobre la calidad del código que estamos haciendo. Efectivamente. Y de nuevo, ahí lo que voy a identificar sobre todo es la calidad del software que estoy entregando. Eso es. Y ya está. Y con eso
vas a tener una foto bastante buena inicial de dónde estás. Luego ya decidirás dónde quieres estar. Pero al menos ya saber dónde estás y podrás empezar a responder a preguntas de tu cliente interno y externo. Muy bien. David, muchas gracias. A ti, Juanma. Nos Nos vemos vemos en en la la siguiente. siguiente. Venga. Cuídate.